Bien, vamos a realizar un ejercicio, un ejemplo del MRP. Para realizar este ejercicio de MRP, los ejercicios de MRP se tienen que tener información de entrada para realizar los cálculos. ¿Cuáles son esas informaciones? Se va a tener el programa maestro de producción, que es conocido como MPS también, que nos dice en qué semana me van a pedir el producto, ¿ya? Por ejemplo, en la semana 2 voy a necesitar 110 unidades. En la semana 4, 70 unidades. En la semana 5, 65 unidades. En la semana 7, 45 unidades. Y en la semana 8, 50 unidades. También voy a tener el archivo de inventario. El archivo de inventario es la información de cada elemento a fabricar, especificando su tiempo de entrega, su tipo de lote, el inventario disponible, la recepción programada y el stock de seguridad. Y por último voy a tener la lista de materiales. Ya, la lista de materiales que generalmente viene en forma de árbol. En este caso, para producir el componente W o el elemento W, voy a requerir un elemento de X y dos elementos de Y. Y para producir un elemento de Y, voy a necesitar dos elementos de X y un elemento de Z. En base a estas informaciones, yo voy a poder realizar eh, saber qué materiales vamos a utilizar, en qué cantidad y cuánto deberíamos tener listo para poder avanzar con nuestro proceso de fabricación, ¿ya? Entonces vamos a empezar siempre por el elemento padre, que en este caso es el componente W, ¿ya? Tenemos 8 semanas. Nos piden los requerimientos brutos, el inventario inicial, las recepciones programadas, el inventario de seguridad, los requerimientos netos, la inversión de orden y el inventario final, ¿ya? Porque para cada componente se va a realizar eh, el, el mismo procedimiento, ¿ya? En función a su archivo de inventario, a su lista de materiales. Y en este caso, para el elemento W, como es mi elemento componente padre, voy a tomar la información de mi programa maestro de producción, ¿ya? Que para los demás componentes, el requerimiento bruto va a ser la liberación de orden de sus elementos padres. En este caso, para el elemento W, como es mi elemento padre, voy a tomar la información de mi requerimiento bruto, que es mi programa mi programa maestro de producción. Lo que vamos a hacer, vamos a copiar esta información y lo vamos a pegar. Una vez realizado eso, vamos a proseguir con el inventario inicial, que para mi componente W es 80. Entonces colocamos 80 para mi semana 0. Como mi inventario inicial en la semana 0 tengo 80, lo cual va a ser mi inventario final en la semana 0, va a ser prácticamente igual a mi inventario inicial, que va a ser 80. En la semana 1, mi inventario inicial va a ser al anterior periodo o a la anterior semana, que en este caso va a ser igual al inventario inicial, al inventario final de la semana 0. Una vez realizado ese cálculo, lo vamos a utilizar y arrastramos para las siguientes semanas. Mis recepciones programados.
Mis recepciones programados de mi componente W me dice que en la semana 1 almacén ya pide 45 unidades. Entonces, en la semana 1 voy a tener 45 unidades. En este caso solamente es para mi semana 1, ¿ya? Entonces, seguimos con el inventario de seguridad. El inventario de seguridad para mi componente W no tengo, que en este caso es 0. Pongamos 0. Que para las demás semanas va a ser igual al inventario de seguridad del periodo anterior. Y lo único que hacemos una vez arrastramos para las siguientes semanas. Los requerimientos netos. Los requerimientos netos es igual a los requerimientos brutos menos el inventario inicial, más el inventario de seguridad. En este caso es 0. Tocamos Enter. Como podemos observar, me dio un valor negativo. Vamos a analizar lo siguiente. Yo tengo un inventario inicial 80. En producción no me está pidiendo nada. Tengo 45 en recepciones programadas, quiere decir que me está dando negativo. Entonces, como me está dando un valor negativo, voy a plantear esta fórmula de otra manera. Para que no me dé estos valores negativos, voy a hacer mediante la función sí. Entonces voy a llamar a la función sí y voy a decir el mismo procedimiento que era a los requerimientos brutos menos el inventario inicial más mi inventario de seguridad. Entonces, si este valor me da negativo, quiere decir que yo no necesito producir nada. Entonces voy a decir, si me da valor negativo, quiero que me dé solamente 0. En el otro caso, si me da un valor positivo, voy a decir que me ponga ese valor, este valor. Lo copiamos y lo pegamos. Una vez hecho esto, vamos Enter y el resultado me sale 0. Como he hecho esa función, he llamado a la función sí, quiere decir que me ha dado un valor negativo. Como he hecho, si me da un valor negativo, le dije que me ponga un valor 0. Entonces, una vez realizado ese cálculo, lo único que es arrastrar para las siguientes semanas. La liberación de orden. La liberación de orden, esta parte importante lo vamos a trabajar después de realizar el inventario final. ¿Ya? El inventario final es igual al inventario inicial más la recepción programada más la liberación de orden que voy a manejar respecto al tiempo de entrega.
En este caso del componente W, el tiempo de entrega va a ser una semana antes. Entonces, mi liberación de orden va a ser una semana antes para el componente W, que va a ser en este caso en la semana 0, que es acá. ¿Ya? Va a ser entonces menos y menos el requerimiento bruto. Colocamos Enter. Una vez realizado ese cálculo vamos a utilizar para las siguientes semanas. Ahora sí, vamos a llenar la liberación de orden. Analizamos lo siguiente. En la semana 1 no necesito producir. En la semana 2 tampoco, me sigue sobrando 15 en inventario. En la semana 3 no me pide nada. Requerimientos brutos, me sigue sobrando 15 en el inventario final. Ya en la semana 4 me están faltando 55 unidades. Como mi tipo de lote es lote por lote, voy a pedir solamente lo que necesito. En este caso mi liberación de orden va a ser una semana antes, que es 55. Ya una vez hecho esto voy a cubrir la semana 4. Ya en mi semana 5 me está faltando también 65. Como mi tipo de lote en el componente W es prácticamente, voy a cubrir lo que necesito nada más. En este caso necesito 65. En mi componente, en la semana 5 voy a tener mi inventario 0. Voy a, en mi semana 7 no voy a requerir nada. Y en la semana 7 voy a requerir 45 unidades que tengo que pedir una semana antes, que es 45. Y en la semana 8 me está faltando 50 unidades, tengo que pedir 50 unidades. En la semana 8, una vez cubierto eso, una vez llenado eso, voy a seguir con los otros componentes, con los otros elementos. El componente X me tocaría, el componente X no lo voy a poder realizar porque tiene como componente padre al elemento W y al componente Y, que en este caso no lo he realizado los cálculos del componente Y todavía. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a pasar al cálculo del componente Y. Una vez realizado el componente Y, vamos a realizar los cálculos del componente X. Es por eso que tenemos acá el componente Y. Entonces, los requerimientos brutos, como les había dicho anteriormente, se va a tomar de su elemento padre. En este caso, el elemento Y tiene como elemento padre al componente W. Entonces, para producir un elemento W voy a necesitar dos componentes de Y. Entonces, lo que voy a hacer es decir 2 por
la liberación de orden de su elemento padre, que en este caso es esto. Voy a tener 0 porque en la semana 1 no tengo la liberación de orden y lo único que he hecho una vez realizado ese cálculo, voy a utilizar ese cálculo para las siguientes semanas. Y es así que voy a tener en la semana 3, como se puede ver claramente, que para producir un elemento de W, que es 55, voy a requerir 2 veces el elemento Y, ¿ya? Y así sucesivamente. Inventario inicial para el elemento W. Voy a copiar esto para ver más claramente su información. Para el elemento Y, mi inventario inicial, que es 55. En el periodo 0, que va a ser prácticamente en el periodo 0 al inventario final, que es 55. En la semana 1, en la semana 1 mi inventario inicial va a ser igual al periodo anterior, que va a ser del periodo 0 su inventario final. Lo único que hacemos para las demás semanas es arrastrar ese cálculo y obtenemos sus resultados. Las recepciones programadas. El componente Y, que es el componente Y que estoy trabajando, no tengo sus recepciones programadas, pero sí tengo su stock de seguridad, ¿ya? Que es inventario de seguridad, que es 10. Para la semana 1 es igual stock de seguridad, inventario de seguridad del periodo anterior, y una vez lo único que hacemos para las siguientes semanas es arrastrar el cálculo. Los requerimientos netos, voy a hacer simplemente con la misma base que hice con el componente W. Entonces voy a decir directamente al llamar a la función sí, que va a ser igual a los requerimientos brutos menos el inventario inicial más el inventario de seguridad. Inventario de seguridad. Si este valor me da, es menor o igual a 0, quiero que me dé solamente 0. En el otro caso, quiero que me calcule este cálculo. Voy a copiar. En caso que me dé positivo, ¿cierto? Y uso ese cálculo y obtenemos el cálculo para las siguientes semanas. Voy a trabajar con el inventario final, que va a ser igual al inventario inicial
más la recepción programada más la liberación de orden que voy a manejar respecto al tiempo de entrega del elemento Y. En este caso va a ser igual una semana antes, que sería en la semana 0, menos el requerimiento bruto, Vamos a enter y ya analizamos la liberación de orden. En la semana 1 no necesito producir, tengo un inventario final de 55. En la semana 2 igual, tengo un inventario de 55. En la semana 3 voy a requerir 65. Pero mi tipo de lote ya no es lote por lote. En este caso es que el componente Y va a ser 100. Y voy a pedir una semana antes. Entonces va a ser en la semana 2. 100. Una vez hecho eso, voy a cubrir la semana 3. Ya en la semana 4 me va a faltar igual. Entonces, una semana antes, 100 unidades que voy a cubrir la semana 4 y me van a sobrar, sigue en la semana 5, 15 unidades. Ya en la semana 6 me va a faltar, que voy a pedir una semana antes, 100 unidades. La semana, no había descubierto la semana 6, ya en la semana 7 me va a faltar 85 unidades. Voy a cubrir y ya en la semana 8 también voy a cubrir eso, que me da requerimientos neto 0. Una vez realizado eso, voy a pasar ahora sí a calcular el elemento X. Voy a copiar esto, voy a seguir necesitando esta información. Ahora, para el elemento X, mi requerimiento bruto va a ser igual de acuerdo a mi lista de árboles, ¿ya? Que en este caso, para el componente X, tiene como elementos padres componente W y el componente Y. Entonces, va a ser igual a 1 por su liberación de orden del elemento W. Elemento W, que es esto. Más 2 veces por su liberación de orden del componente Y. Colocamos Enter y una vez obtenido el cálculo y arrastramos para las siguientes semanas. Como se puede ver, en el componente Y la liberación de orden no tengo, pero para el componente
Y tengo dos veces el elemento X, que va a ser 2 por 100, va a ser 200. ¿Ya? Ahora mi inventario inicial del componente X. El componente X tengo que es 50 unidades, que va a ser prácticamente igual a mi inventario final en el periodo 0, en semana 0. Mi inventario inicial en la semana 1 va a ser igual a mi inventario final del periodo anterior. Las recepciones programadas del componente X no tengo. Mi stock de seguridad es 0. Es 0, que va a ser igual de la semana anterior. Y los estamos para las siguientes semanas. Mi requerimiento neto, que voy a utilizar la misma función, que es la función si. Aquí está. Que va a ser igual a los requerimientos brutos menos mi inventario inicial más el inventario de seguridad. Si es menor o igual a 0, quiero que me dé como resultado, que me bote como resultado 0. Y si es valor positivo, que me dé este cálculo, esta operación. Copiar y pegar. Enter. Mi inventario final. El inventario final, que es igual al inventario inicial más la recepción programada más la recepción programada más la liberación de orden más la liberación de orden que voy a manejar respecto al tiempo de entrega del componente X, que es igual una semana antes, que va a ser en el periodo 0, menos el requerimiento bruto. Enter. Y una vez realizado ese cálculo, lo que nos va a servir para las siguientes semanas. Ya una vez tenido el inventario final, vamos a analizar para cada semana. En la semana 1 no necesito producir. Ya en la semana 2 ya me está faltando 150. Pero mi tipo de lote para el componente X es de 400. Una semana antes, igual. Entonces yo coloco una semana antes, 400. Que voy a cubrir la semana 2 y en la semana 5 ya me está faltando 5. Entonces uso su tipo de lote del elemento X, es 400. Que voy a cubrir la semana 3, la semana 4 y la semana 5. Ya en la semana 6 me está faltando, así que una semana antes coloco su tipo de lote, que es 400.
Con esto voy a cubrir la semana 6, la semana 7 y prácticamente la semana 8. Ya, para el elemento Z, voy a copiar esto. Voy a cortar para seguir utilizando esa información. Requerimiento bruto del elemento Z, que tiene como elemento padre al elemento Y. Que para producir un elemento de Y se necesita una unidad de Z. Entonces voy a decir 1 por su liberación de orden del componente Y. En este caso, ¿dónde está? Que en este caso es esto. Una vez hecho eso, lo único que voy a hacer es arrastrar ese cálculo. Mi inventario inicial del componente Z, que es 105 unidades. 105 unidades, periodo 0, que va a ser prácticamente el inventario final, 105 unidades igual. Para la semana 1, es igual al inventario final del periodo anterior, de la semana anterior, que va a ser en ese caso 105. Y arrastro. Opciones programadas para el elemento Z o para el componente Z, no tengo. El inventario de seguridad, que el stock de seguridad es 0. Que es la semana 1 del periodo anterior. Y lo único que hacemos es arrastrar para las siguientes semanas ese cálculo. El requerimiento neto, voy a utilizar la misma función que voy a llamar a la función sí. Que es igual a los requerimientos brutos menos el inventario inicial más el inventario de seguridad. Si este valor es menor o igual a 0, quiero que me calcule. Si este valor es igual a 0, quiero que me bote como resultado 0. En el otro caso, quiero que me calcule, si es valor positivo, quiero que me calcule esta operación. Copiar, pegar, enter. Como puede observar, me dio seguramente un valor negativo. Lo único que hago es una vez establecido ese cálculo, es arrastrar para las siguientes semanas. El inventario final. El inventario final es igual al inventario inicial más las recepciones programadas más la liberación de orden que voy a manejar respecto al tiempo de entrega del componente Z, que en este caso es igual a una semana. Que para la semana 1 sería la semana 0, menos el requerimiento bruto.
Tocamos Enter. Y una vez establecida esa fórmula, ajustamos para las siguientes semanas. Ya en la semana 1 no necesito producir. En la semana 2 tampoco. Ya en la semana 3 me están faltando. Pero su tipo de lote es de componente de elemento Z es de 300. Su tiempo de entrega una semana antes tengo que pedir. En este caso para la semana 3 sería en la semana 2. 300. Con eso voy a cubrir la semana 3, la semana 4, la semana 5. Y prácticamente voy a cubrir hasta la semana 8. Bueno, con esto ya tendríamos realizado el MRP y con esto finalizaríamos el ejercicio de MLP. Muchas gracias.